Bienvenidos a un nuevo video. Para este video vamos a hablar sobre los sacrificios del Antiguo Testamento y también sobre el sacrificio del Nuevo Testamento. Si aún no te has suscrito a este canal, considera suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Entonces vamos a ello. Vamos a ver los sacrificios, pues cómo ocurría todo esto en el Antiguo Testamento primeramente, y vamos a seguir utilizando esta aplicación. Por aquí por abajo te voy a dejar el link de la aplicación por si la quisieras utilizar. Entonces por acá tenemos esta parte, y bueno, vamos a comenzar aquí en la parte de Génesis. En la parte de Génesis pues tenemos aquí tenemos pues el pecado de Adán, que aquí nos es mostrado cuando ocurre la desobediencia. Por acá tenemos, entonces se dice que el primer sacrificio lo hizo Dios. Por aquí lo tenemos, aquí nos muestra esta aplicación, pues el pasaje que habla de ello. Aquí tenemos la expulsión del huerto del Edén, donde Adán y Eva son expulsados del Edén. Y aquí tenemos este pasaje, Génesis 3, 20, 24. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Entonces pues les dio vestiduras pues a los hombres, túnicas de pieles, y los vistió. Entonces se dice que el primer sacrificio lo hizo Dios pues para vestir a Adán y a Eva. Entonces podemos ver que el primer sacrificio sería pues hecho por Dios para vestir a Adán y Eva. Y bueno, después ya sabemos que viene el destierro, viene la expulsión de Adán y Eva. Y bueno, comienza todo lo demás. Por acá tenemos, aquí nos muestra la ofrenda de Caín y Abel. Entonces, pues podemos ver que desde el principio de cuando fueron expulsados, pues ya comenzaba pues a verse esto de los sacrificios. Aquí tenemos Génesis 4 del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces podemos ver aquí que está diciendo que Abel estaba trayendo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, y Caín estaba trayendo pues fruto de la tierra. Y dice aquí que miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya, porque era una ofrenda pues de fruto. Entonces podemos ver aquí que pues ya comenzaba a verse pues el sacrificio. Por acá tenemos pues referenciado todo esto sobre la ofrenda. Aquí lo tenemos, y por acá esta aplicación pues nos muestra también pues acá esta parte donde también se habla de las ofrendas de sacrificio. Acá lo tenemos. Entonces podemos ver esto, como podemos ver, está ocurriendo en Génesis, es decir, el principio de todo, después de Adán y Eva. Y pues aquí tenemos Génesis. Entonces ya podemos ver que se estaba pues comenzando pues con el sacrificio, y podemos ver que Abel ya estaba ofreciendo, aquí dice, los primogénitos de sus ovejas. Entonces podemos ver esto ya con Caín y con Abel. Entonces aquí tenemos pues los sacrificios, y pues ahora vamos a pasar un poco más para adelante
porque los sacrificios pues continuaron, y acá tenemos ya pues ya con Abraham, el padre de la fe. Aquí lo tenemos. Y pues como comentaba, los sacrificios continúan. Acá tenemos, vamos a ir hacia esta parte que nos presenta esta aplicación. Aquí lo tenemos. Entonces, pues aquí nos presenta este pasaje, Génesis 22 del 6 al 14. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo. Entonces aquí es cuando Dios le pide a Abraham que tome a su hijo y que lo ofrende como sacrificio. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces aquí podemos ver estas cosas. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña. Entonces, como había comentado, Abraham estaba pues obedeciendo lo que Dios le había pedido. Entonces iba a ofrecer a su hijo y lo estaba poniendo aquí en el altar. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Entonces podemos ver que pues por acá le dice el ángel de Dios, pues que dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios. Entonces se estaba viendo el temor que tenía que Abraham temía a Dios, que le estaba obedeciendo, que no estaba rehusando a ofrecer a su hijo. Entonces podemos ver que le dice que se detenga. Y entonces Abraham alza los ojos y mira que hay un carnero a sus espaldas. Entonces toma el carnero en vez de su propio hijo, el cual iba a ofrecer. Y pues ese es lo que ofrece como sacrificio, como ofrenda o como holocausto. Y pues aquí dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces podemos ver que también pues continuaban los sacrificios. Y aquí esta aplicación nos lo está mostrando. Y bueno, por acá tenemos la imagen de referencia de lo que estamos hablando, de cuando Abraham pues está ofreciendo a su hijo. Y ya sabíamos lo que pasó después, pues que no ocurre así, que se detiene esto, y pues que se ofrece pues el carnero que estaba por ahí. Entonces pues podemos ver esto referente de los sacrificios que estaban pues también ocurriendo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y por aquí ya tenemos pues ya en tiempo de Moisés ya la ley, y para este tiempo ya comienza a haber personas encargadas de ofrendar o de ofrecer los sacrificios, y estos son los sacerdotes. Aarón es el primer sacerdote que Dios pone para realizar
pues estas cosas, los sacerdotes eran para esto, para ministrar, y otra de las cosas que hacían los sacerdotes era ofrecer pues los sacrificios. Entonces aquí tenemos la aplicación nos muestra, pues aquí está Aarón, que fue el primer sacerdote, y pues después de él habían más, debían ser de la tribu de Leví. Y bueno, acá vamos a ir nuevamente a lo que nos muestra esta aplicación. Como ya comentaba, ya había sacerdotes para estar ofreciendo sacrificios. Levítico 5 del 5 al 6. Y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Entonces podemos ver que ya los sacerdotes estaban encargados de ofrecer los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Entonces podemos ver esto también dependiendo de los pecados cometidos, era el tipo de ofrenda que se debía llevar. Eso es algo también pues que estaba ocurriendo. Entonces ya era pues ministrado por los sacerdotes. Los sacerdotes pues realizaban esas ofrendas de sacrificio. Esto pues sigue ocurriendo. Los sacerdotes pues ofrendan los sacrificios, sacerdotes y los sumos sacerdotes. Ya tengo un video que habla más sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento, por eso no me voy a meter tanto a esta parte. Entonces los sacrificios continúan, y por acá tenemos ya cuando Jesús llega, por acá tenemos pues el nacimiento de Jesús, y por acá relacionado al tema pues esta aplicación también nos proporciona esto. Por aquí tenemos la última cena, aquí lo tenemos referenciado de esta manera. Entonces voy a leer aquí este pasaje. Aquí está Lucas 22, 14, 20. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces aquí Jesucristo está hablando pues de su muerte, de que va a entregar su sangre, por el perdón de los pecados. Dice acá que por vosotros se derrama. Entonces podemos ver ya que el sacrificio es de Jesucristo. Antes tenían que estar ofreciendo pues corderos, tenían que estar ofreciendo esto para el perdón de los pecados, pero podemos ver que aquí Jesucristo está hablando de que se va a ofrecer a sí mismo por el perdón de los pecados. Por aquí tenemos esto, por acá tenemos pues que nos muestra esta aplicación pues ya cómo está ocurriendo esto. Tenemos la cena del Señor, que aquí pues en este caso pues es referente a la última cena, que nos muestra aquí esta aplicación. Pues aquí, como comentaba, está la referencia, están reunidos los apóstoles, y pues Jesús está haciendo el partimiento del pan, aquí lo tenemos, y pues está hablando de eso, de su muerte, de que va a entregar su propia sangre, por el perdón de los pecados, y ese es el sacrificio
Y bueno, aquí ya tenemos el sacrificio del cual pues en la cena del Señor, en la última cena se está hablando, y aquí es donde Jesucristo pues se entrega a sí mismo como sacrificio por el perdón de los pecados, derrama su propia sangre. Aquí lo tenemos, nos lo está mostrando esta aplicación. Su propia sangre es derramada, la sangre del cordero. Antes eran animales que eran ofrecidos, eran corderos que ofrecían pues para expiación de los pecados, pero ahora el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, ofrece su propia sangre por el perdón de los pecados de todos nosotros. Aquí lo tenemos. El Hijo de Dios que entrega su vida por nosotros, derrama su sangre, santo, que derrama su sangre por todos nosotros, muere por todos nosotros, por el perdón de los pecados. No son los sacrificios que se hacían en Antiguo Testamento, no son esos sacrificios. Viene una nueva alianza por la sangre derramada del Cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí lo tenemos. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Aquí lo tenemos reverenciado. Jesucristo entrega su vida por nosotros, muerte de cruz, derrama su propia sangre por nuestros pecados. Acá tenemos otro pasaje, Lucas 23, 34, 46. Aquí lo tenemos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos se echaron suertes, y el pueblo estaba mirando. Y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Decían a Jesucristo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Estas letras estaban escritas. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió otro, reprendiéndole, diciendo: si aún tú temes a Dios estando en la misma condición, y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,